Chicos, el día de hoy nos encontramos con, bueno, con un baluarte y lumbrera también de la arquitectura santacruceña, el señor Vigilio Suárez. Don Vigilio, un gusto poder compartir con usted y que nos haya aceptado el día de hoy Bueno, para tener esta entrevista. Eh, Miren, para no dar tanto preludio, me gustaría preguntarle, bueno, cómo está, ¿cierto? Si haga su propia presentación y así nos vamos conociendo un poco más. bueno, muy buenas noches, buenas tardes. Para mí en realidad siempre es un privilegio conocer colegas, Ujú. comentar un poco y hablar, tener pretexto para hablar de la arquitectura y qué mejor que sean ustedes, los escuché. Latitude tiene un sentido geográfico, simbólico interesante, creo que a eso poco se apunta. Y nosotros en esta escuela, la Facultad de Arquitectura de la UPSA, ha tenido la tremenda oportunidad de haberse vinculado con la escuela de Valparaíso, de la cual provenís, y con Juan Purcell y con muchos otros docentes decían que las escuelas tienen que tener la función básica de, diríamos, de darle a cada uno ese sellito de cariño, de pasión y de amor por el oficio que hacemos. Eso me parece un tema compartido por nosotros y con la Escuela de Valparaíso hemos tenido varias actividades compartidas. Han venido como dos veces acá, han usado nuestro campo, han hecho sus propios testimonios a través de las travesías. Realmente un aprendizaje recíproco por parte de los colegas y amigos chilenos como de parte nuestra. De manera un poco, diríamos, continuamente han vuelto. No llegué a conocer la primera travesía que llegaron acá. Yo todavía no estaba acá, estaba en mi formación en la Universidad de Córdoba. Entonces, sin embargo, tuvimos la oportunidad de establecer un contacto, yo diría, orgánico e institucional, que a tal punto que en el 94, si no me equivoco, nos invitaron a la Escuela de Valparaíso, con Mercedes Pareja estuvimos como docentes visitantes en la Escuela de Valparaíso, intercambiando, como también en la Católica de Santiago, lo que significaba Santa Cruz de la Sierra para Mareida, para la mirada de la Ujú. Escuela Poética de la Universidad Católica de Valparaíso, como también significa para Santa Cruz, para el país, Santa Cruz de la Sierra. Es un umbral, pero al mismo tiempo es un cruce de las grandes vertientes culturales, históricas, geográficas, geopolíticas de América. Así que, con todo gusto para hablar de lo que se pueda hablar. Bien, bien. Coméntame, dentro de este primer encuentro que tuvieron con la Católica de Valparaíso, universidad de la que yo soy estudiante, me dices que fue el 94. ¿Cuál fue esta primera impresión con respecto al concepto travesía, a este marco teórico poético, también en el que se ubica Santa Cruz de la Sierra? Y ya te adelanto también que voy a hincar un poquito el diente por ahí, en función de entender también la realidad actual de Santa Cruz de la Sierra, su composición y tu visión respecto bueno, al devenir tanto de la ciudad como de su destino, entre comillas, poético, ¿por qué no? Pero este primer encuentro, ¿qué significó y se solidifica? En realidad, la escuela, cuando hicimos los contactos con Juan Purcell y otros docentes, nos pareció algo absolutamente inédito, innovador, pero sobre todo un poco renovador en el sentido de renovar la pasión por lo que hacemos. Volvimos a hablar del maestro aprendiz, volvimos a hablar de la poética, volvimos a hablar del ojo y del reojo, volvimos a hablar de la mano, volvimos a hablar de todas las dimensiones que normalmente en los últimos tiempos la arquitectura ha ido perdiendo. Toda esa hipersensibilidad que supone la Escuela de Valparaíso la llevaba adelante. El hecho de proyectar la Cruz del Sur en América, el hecho de darle una simbólica declaración a Santa Cruz la Sierra, su capital poética, que queda tan lejos de la orilla de Chile, la tierra que ellos mismos llamaban el confín de América, a nosotros nos llenaba de mucha emoción y de mucho orgullo el poder compartir esa experiencia académica. Entonces lo hemos acompañado. Es una escuela tremendamente creativa, única, diríamos, y que obviamente permite que esté a flor de piel todo este sentido de creatividad, de producción intelectual, de innovación,
y de crear justamente nuestra propia Eneida, nuestra propia epopeya, nuestra propia historia, nuestro propio relato. Creo que todo eso significó para nosotros a Mereida. Eso significó un poco Ujú. la ciudad abierta De Ritoque, ¿no? de Ritoque. La manera en que comienzan entonces en la UPSA a llevar adelante la forma de hacer arquitectura. Entiendo cala esta perspectiva, ¿cierto?, hipersensorial, y empezar a conversar de nuevo acerca de esta manera de hacer arquitectura también abre otra posibilidad tanto para la UPSA como para la Católica Valparaíso en Chile. En tu visita allá, ¿te diste cuenta de algo también al respecto? O sea, de cómo caló la UPSA y la forma de hacer arquitectura acá, allá. Claro, yo creo de que la escuela de Amereida es una escuela alternativa, muy, bueno, muy fuerte, muy importante, en la, diríamos, en la generación que el bus, como cualquier delegación estudiantil. Sin embargo, ellos traían un sistema de alta disciplina, tenían los diseños de su mobiliario, o sea, tenían su forma de cómo cocinar, cómo prepararse, o sea, todo un sistema, diríamos, de vida impresionante. Eso me pareció importante, de ser creativo hasta para los pequeños detalles. Estuvimos en Ritoque y nos pareció fantástico, por ejemplo, que las horas de ocio la pudieran hacer a través de juegos que se crearan a partir de desarrollar todos los sentidos y tener reglas eh, propias para el momento, para ese espacio que era la playa. Entonces, cada aspecto que ibas descubriendo de Ritoque era eso para nosotros. O sea, creativo, original en el sentido de ir al origen, a la raíz. Por ejemplo, cuando festejaron, nosotros llegamos ya a los vestigios del festejo de los 40 o 50 años de aniversario de la escuela, e hicieron una serie, digamos, de naves que estaban ubicadas justamente en la playa de Ritoque, mirando el Pacífico, y que solamente iba a servir para testimoniar temporalmente esa espacialidad, ese mundo medio temporal, porque al final la lectura es temporal. Lo único eterno, decía Borges, es un poco la palabra. Entonces, la temporalidad que se planteaba, Sí, sí. la planteaba allá, entonces, para que se lo lleve un poco el viento, ¿no? O sea, para que toda esa estructura, eso me pareció fantástico. Pero el centro era Santa Cruz de la Sierra, ¿no? O sea, y Ujú. testimoniaban con una obra también absolutamente temporal. Eso obviamente que tuvo una influencia muy importante porque le daba ese sentido poético, pero no una poética que quedaba en el aire, sino que servía justamente para poder de una manera dinamizar los procesos creativos a partir de la mirada propia, a partir de la mirada que se pueda construir colectivamente de manera individual, pero siempre de la óptica, yo diría, local, si vos querés, en ese marco universal que implicaba, yo diría, esa dualidad que un poco a Mereida nos Nos comparte. presenta. Claro. Volviendo al punto de lo que es la concepción y, digamos, de la identidad arquitectónica americana. Y tocando lo que tú comentabas recién de Santa Cruz de la Sierra como el centro poético, ¿cierto?, de nuestro continente, que da la casualidad, o no, de que da justo en el cruce de esta cruz del sur invertida, ¿no? Es sobre el continente invertido. Siempre bajo esta ley del conquistar el mar interior, ¿ah? Del hacernos cargo de nuestro propio continente. ¿De qué manera sientes tú que las personas que han salido no solo de la UPSA, sino de la forma en que se hace arquitectura aquí en Santa Cruz de la Tierra, bajo tu perspectiva, se va haciendo cargo de esta forma de conquistar el continente? ¿Cuál es tu visión acerca de la arquitectura actual? Y cuál debería ser, por qué no, el horizonte al que debiésemos de intentar llegar o perpetuar? Claro, o sea, es muy difícil evaluar, sobre todo en escuelas relativamente nuevas, ¿no? Esa es nuestra escuela, va a cumplir dentro de poco 30 y algo de años, o sea que tenemos una incidencia relativamente nueva, a pesar de que es la escuela más joven de formadores de arquitectos en Santa Cruz, o sea, son los que hemos formado los primeros arquitectos, digamos, cruceños, es una escuela muy joven. Sin embargo,
lo que se ha querido transmitir es justamente dentro de esa, diríamos, de esa eh, poca, poco desarrollo histórico, una incidencia de repente fuerte, ¿no? O sea, mayor, porque eso de alguna manera es un poco la ventaja de ser nuevo, que te podés equivocar un poco más si se quiere. Dale, Entonces, está bien. entonces nosotros lo primero que hicimos No hay fue, presión, dice. no hay presión porque te puedes equivocar, a lo que hacen se equivoca, pero a los nuevos se pueden equivocar dos veces. Entonces la idea era de que lo que podamos hacer es digamos, de participar. Lo primero que hicimos fue siempre estar involucrado en colectivos a nivel latinoamericano. Ujú. Hemos participado en varios CLEF a nivel de estudiantes, no solamente por el tema de ganar un reconocimiento, que hemos obtenido dos primeros premios de la Conferencia de Arquitectos Latinoamericanos de Estudiantes, sino porque eso nos permitía estar claramente vinculados y porque un poco el aprendizaje de Merida de que todo lo que hagan tiene un valor absolutamente temporal. Si bien la arquitectura tiene, digamos, una de las funciones básicas, el de hacer lugar, el de transformar lugar, pero no son para transformaciones eternas, sino son absolutamente temporales. O sea, lo que hagas ya no sirve para la próxima temporada estival. Entonces, eso nos parecía muy importante de poder un poco compartir esas experiencias en distintos ámbitos. Un caso con el Caribe, en otro caso con el Brasil, este, Desde la temporalidad, digamos, lo efímero de la de la arquitectura. arquitectura. ¿No? Así, entonces, porque a veces nosotros pensamos que la arquitectura debería ser eterna. ¿No? Así, tenemos un poco esa... De hecho, muchos estudian arquitectura por querer trascender, o buscan dentro de su búsqueda de trascender en el mundo, dicen, bueno, me pongo a estudiar arquitectura, que es una manera de ser creador, ¿no? Además, ¿no? O Claro. sea, entonces la idea nuestra ha sido siempre el de involucrarnos con las corrientes latinoamericanas. Logramos traer a Marina Baiman en su momento de la Argentina, Ah, a Rubén Pesci en el tema ambiental, a Roca en el tema un poco de las nuevas corrientes arquitectónicas de ese momento. Entonces hemos querido nutrirnos de todas las corrientes y creo que una de las fuerzas que tiene Santa Cruz, justamente por esa capacidad de cruce, es la diversidad que ha podido adquirir a través del tiempo. Y tener de alguna manera una expresión arquitectónica y urbana también diversa. Hemos tenido, yo diría, como en todos los casos, experiencias positivas y obviamente experiencias, pero muy negativas, porque al final tenemos que reconocer de que la ciudad no la hacen los arquitectos, los arquitectos la soñamos, la pensamos, pero quienes hacen la ciudad son los agentes y los grandes intereses que conviven en ese invento tan fantástico que es la ciudad. Entonces, pero tampoco tenemos que golpearnos el pecho. Entonces, de ese mestizaje cultural, yo creo que Santa Cruz ha sido capaz de ir generando una escuela muy diversa. Entonces, en ese marco es de que como escuela nosotros hemos podido contribuir en la medida de lo posible hasta donde nuestra capacidad de trabajo, digamos, ha podido hacerlo. ujú. Por ejemplo, a nivel de academia, los espacios públicos lo hemos intentado abordar, es una batalla perdida por ahora, pero no la guerra. Sin embargo, como espacio público hemos contribuido en el caso cruceño la posibilidad de que tengamos 140 módulos educativos en Santa Cruz, algo que muy pocas ciudades de América Latina lo tienen. O sea, podemos nosotros estar en desacuerdo con la gestión anterior, pero se han construido 140 colegios, unidades educativas, a partir de unos trabajos que hicimos en la Lo academia. interesante es la responsabilidad también que tienen con la forma en que se extiende la ciudad, ¿cierto? Entiendo Ah, que por cada una de las secciones que la ciudad compone en sí misma, ¿cierto? Que son estos radios, estas circunferencias que están atravesados por estos radios, ¿cierto? sí, Se van armando secciones. así Y es. hay un porcentaje de metros cuadrados que debe estar destinado sí o sí para servicios. Y al final la ciudad la componen los servicios. O sea, hasta qué Así es. punto llega los servicios es hasta el punto en que llega realmente esa No, ciudad. de ese punto de vista, digamos, probablemente nosotros tengamos una ciudad, digamos, que se ve un poco, es una ciudad global interconectada con ciudades globales intermedias, con Santiago, con San Pablo, con La Paz, con Buenos Aires, con Asunción. Y eso ha generado, obviamente, como dice la Saskia Sassen,
de necesariamente para que haya prosperidad en una ciudad tiene que haber la cara oscura, que es la ciudad pobre, la ciudad miserable. Entonces, en ese marco nosotros no podemos ignorar un poco la explicación real de lo que pasa en la ciudad, ya viendo desde el punto de vista de la planificación. Claro, lo que comentaba, nosotros la soñamos, pero se construye, digamos, al final De por una manera este... distinta. Acá nosotros, no sé si Suami un poco conoce la realidad urbana, en este momento nosotros tenemos menos cerca de 90.000 hectáreas urbanizadas, de las cuales solamente hay un, un- una décima medianamente densificada. Entonces tenés una especulación urbana, que eso ocurre en Santiago, ocurre en todas Sí. partes, ¿no es así? De repente en algunos casos mucho más dramáticas. No sé de dónde son, Ecuador, de qué de parte, Cuenca. de Cuenca. Lo mismo va a ocurrir en Guayaquil, lo va a ocurrir aquí. O sea, la especulación, el saqueo urbano que se hace es increíble. Entonces, pero nosotros no podemos quedarnos, diríamos, al margen, tenemos que involucrarnos. Ustedes como, no sé, pues como operadores de nueva iniciativa, y nosotros en el campo académico probablemente podamos hacer bastante más cosas de las que estamos haciendo. Y estos creo que son espacios que permiten esa reflexión. Y un poco decir, bueno, visibilicemos lo positivo que se está haciendo y visibilicemos las áreas de problemas que tiene Santa Cruz. Porque Santa Cruz se vende como una ciudad próspera, pero también tiene una ciudad gris, Sí. dual, miserable, como todas las Y ciudades, de ¿no hecho es es así? una ciudad que está en un boom de expansión ahora en estos últimos años Yo les importante. comentaba a ellos que Santa Cruz de la Sierra es una ciudad adolescente, porque adolece. Pero además de eso es una ciudad que, además de ser adolescente, está con esteroides, porque se ha crecido un montón y está musculosa, ¿no? Haciendo el paralelismo con la gente que va Claro, al gimnasio, ¿no? claro, para que se den cuenta, no, es verdad eso, digamos, alguien hablaba de cierto infanticidio que tiene Santa Cruz. En los años 50 teníamos 50.000 habitantes, Y sí, hace 70 años. hace 70 años. 50.000 habitantes, ahora tenemos cerca de 2 millones, estábamos pasando los 2 millones. Ahora que con el tema del INE tenemos conflictos muy serios con el gobierno central, Está bien. ¿no es así? Entonces, hemos pasado los 2 millones. O sea, el área un poco metropolitana con seguridad lo va a pasar. Santa Cruz, digamos, de por sí, de hecho, es una comanda, administra la región metropolitana. La basura del Urubó la llevamos al vertedero el 100%, el 90% de los municipios vecinos, servicios educativos, servicios de salud se dan en Santa Cruz. O sea, eso ya no hay duda, ¿no? Claro. Entonces, el problema es de que, pero tenemos serios problemas, ¿no es así? Porque tenemos una escasa, yo diría, cultura ciudadana. Por ejemplo, tenemos un déficit fantástico, ¿no? Entonces, y ahí es donde yo creo que la academia, todos los estamentos, es lo que llamamos con Carlos García Vázquez, el autor del librito no librito, librazo, Ciudad Hojaldre, nos hablaba de que justamente uno de los propósitos de todos estos espacios es de que tratemos de articular y de fortalecer una masa crítica que contribuya, que estemos preparados nosotros para cuando haya algún movimiento positivo de algún gobernante. Alejandro Restrepo, el colombiano, amigo Ya, nuestro, que estuvo reciente. Ujú. entonces, con él, por ejemplo, él dice, Virgilio, hay que seguir trabajando, hay que ser masa crítica. Ellos estaban trabajando ahí solos hasta que viene un tipo, como el caso nuestro de los módulos educativos. Los módulos Ya, educativos son producto de un trabajo de consultoría social que hicimos en la alcaldía. ya, Hicimos 104 estudios de planes maestros, porque el municipio no sabía lo que tenía. Año claro. 2007. Del 2007 al 2020, 140 unidades educativas, en base al modelo conceptual. No importa, ya ahí, digamos, el tema del diseño arquitectónico Claro, la estética pasa, que pueda tener pasa a un segundo plano. Ahí un poco el se valora equipamiento ahora. la arquitectura del proyecto, digamos, ¿no? Ya. O sea, entonces en ese plano yo diría que tenemos que, en los espacios que tengamos posibilidad de trabajar, actuemos, ¿no? O sea, y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Por ejemplo, pero seguimos aprendiendo, yo incluso con la experiencia que uno puede tener. La semana pasada hemos ido a entregar un proyecto, digo entregar, en realidad a venerar un proyecto, un lugar bellísimo que de repente tienen la oportunidad de ir a verlo. Es la plaza de Porongo. Porongo es un pueblito cercano acá. No sé si han ido. Ya. No, no los he llevado. Fueron para Concepción ayer Y y Samaipata. estuvieron en Samaipata el viernes.
Ya, Debían entonces, hacer- no, conocen todo porque o sea, la misión es algo fantástico que tenemos, o sea, es algo fabuloso. Tenemos también ahí, por eso decía, es el cruce nuestro, es la cruz, Exacto. es la cruz. Nos vamos al oeste, hacia el mundo andino, al norte hacia el Amazonas, al sur hacia el Río de la Plata y al este hacia el Brasil. O sea, geopolíticamente esto es fantástico. Santa Cruz está en la puntita, ¿no es así? Por acá derrama el agua al Río de la Plata y por acá va al Amazonas. O sea, tiene una cosa... Tiene una posición una- geográfica bastante particular que absoluta. los deja ya de por sí interconectados, lo que nos llega, digamos, a este punto que conversaba en un principio, que es un cruce, pero al mismo tiempo es un umbral, o que es un umbral y al mismo tiempo un cruce, como dijiste tú. Hay ¿Cierto? algo que no se estaba poniendo un poco en la mesa. Nosotros hacemos un mapa de los recorridos que hace Latitudes, ¿no? A dónde vamos a visitar. Ya, Entonces resulta que para esta versión, este evento que hemos hecho de venir a Santa Cruz, ya. pusimos la mancha del territorio que es Santa Cruz y uno lo compara con el mundo. Con el tamaño de y ya es, del es continente. una mancha Sí. importantísima. Sí. O sea, Santa Cruz es realmente grande y es un territorio gigante que todavía no está explorado porque somos 2 millones en muchísimo espacio, Así es. ¿no? Que es un poco bueno, lo que comentábamos en un principio de este descubrir el mar interior, que es la manera de describirlo poéticamente desde la Y eso lo dijo, bueno, varios lo han escrito. Hay el uruguayo Torre, que él fue el primero que puso el América mapa invertida. Y Fernando Belaúnde Terry, cuando yo estaba de vacaciones, estudiante, vino a Santa Cruz cuando él todavía estaba, no, en su primer mandato, vino a Santa Cruz, por alguna razón, Santa Cruz tiene parientes de toda índole, de lo mejor y de lo peor de la historia. O sea, personajes de la dictadura argentina han caído por acá, personajes del nazismo han caído acá, de repente en Chile lo mismo. Y, Pero también pero claro, personajes de altísimo nivel. Belaúnde de Terry era pariente de uno de los dueños de un banco aquí, entonces vino acá y nos dio una charla. Y él tenía la famosa, no sé si ustedes han escuchado, la famosa carretera marginal. Él veía poéticamente, desde la perspectiva de la visión peruana, todo el mar interior, todo el Amazonas, digamos, era el mar interior, y la carretera marginal era del otro lado de los Andes, tener una carretera que vinculara, no solamente en la parte, digamos, de la costa, sino al otro lado de los Andes. Ellos le llamaban la carretera marginal, o sea, ver la América desde la zona digamos, de Colombia hasta la parte un poco argentina, de la zona de La Rioja, Catamarca, y ver ese mar interior. O sea, la visión poética me parece fantástica. Y después volvió a ser presidente, ¿no? Fernando Belaúnde Terry. O sea, creo que es interesante esa visión, a mí digamos, lo ¿no? que me parece interesante es cómo a través de la poesía, quizás sacándolo de la poesía, cómo a través ¿por qué no?, del delirio, se puede llegar a pensar realmente cómo se aterrizan o cuál es el siguiente paso, ¿cierto? Para poder conjeturar ese tipo de interconexiones. Quizás la Panamericana también parte un poco de lo mismo. Y así un montón, bueno, podríamos seguir tirando cosas sobre la mesa al respecto. Pero pasa eso en nuestro continente. Esa condición de estar habitados desde el perímetro, ¿cierto? Y desde el perímetro, pensemos hacia adentro. Y Santa Cruz ya tiene mucho ganado desde ahí, por su ubicación geográfica, por esta ubicación de cruce de la que conversamos. Y no voy a soltar este hueso porque quiero que hablemos acerca de la parte de la condición de umbral. ¿Bien? Y eso creo que es muy cruceño o muy camba, como dicen por acá. ¿Bien? Que debe de nacer desde su propia identidad cultural. ¿Bien? Porque es parte de la trama del abanico cultural americano en sí. ¿Cómo ves tú esa condición de umbral de Santa Cruz de la Sierra en su devenir? Y para ir tocando ese punto que te decía en un principio, ¿no? Claro, o sea, el umbral tiene pues el sentido también poética que es algo que limita y que vincula, ¿no? O sea, tiene esa dualidad, o sea, dependiendo cómo uno lo puede definir. En ese marco yo creo de que Santa Cruz se conceptualizó históricamente como una ciudad de frontera, una ciudad de borde. Y durante 3 siglos nosotros hemos estado articulados de manera muy periférica con todas las estructuras coloniales, pero que ha subsistido como un centro urbano. El único centro urbano importante, yo diría, en ese mar interior, porque no hay otro digamos, hasta el siglo XX. Todos eran o muy vinculados, digamos, manados al Amazonas,
y otras ciudades, digamos, vinculadas a la explotación minera. Entonces, esta ciudad yo creo que ha sido un milagro histórico que haya subsistido, increíblemente. Sino, Nosotros teníamos la posibilidad, por ejemplo, y lo vinculo a Santiago, había en los años 40, los que podían tener, los que tenían su ganadería, porque aquí de manera muy precaria alimentábamos al interior, pero muy precaria, con mulas digamos, de vínculos, y fueron a estudiar a Santiago de Chile, gente del Beni, de Santa Cruz, en los años 40. Los Parada, una famosa familia de Parada, que uno de ellos estudió en la Escuela de Valparaíso, Renato Parada Allende, que justamente se casa o fue hijo de un Parada, de una Allende, que es del presidente Salvador Allende. Entonces, fíjese, de los años 40, o sea, ahí, a pesar de esa marginalidad que tenía Santa Cruz, hemos tenido la posibilidad de ir, digamos, construyendo historia con Argentina, con Paraguay, con Perú, no sé si con Ecuador, pero con Chile tenemos una historia bellísima. La primera directora una directora así meritoria del ballet de Chile es cruceña, o sea, era la hija del Parada Renato Parada Allende, no sé si vos has escuchado. no, es primera vez que lo escucho, de Renato hecho. Parada Allende, y fíjate vos, esa visión, Ujú. que es poética, que es muy fuerte en los temas, digamos, de sensibilidad, eso no quita de ninguna manera la parte, yo diría, pragmática. Renato Parada Allende es invitado a Santa Cruz a hacer el edificio Coca-Cola, que es en Santa Cruz, aquí en el Parque Industrial. O sea, más bien le da una fuerza diferencial, porque el tipo domina tecnología, domina disciplina, domina el campo, pero su tesis fue teórica. Entonces, cuando yo lo conocí a Renato, además miembro en su momento de la Orquesta Sinfónica de Santiago, entonces gente o sea, gente muy de la élite cultural, si se quiere. Exactamente. Que es un poco lo que conversabas tú, de lo que se debe de hacer cargo la academia en sí también, ¿ah? Para poder entregar esa culturalidad a los habitantes de las ciudades, para poder entender la ciudad como ciudad. ¿Sí? Entonces, retomo un poco lo que estábamos comentando. Entonces, la idea es de que cuando hablamos nosotros de esa diversidad, es que Santa Cruz tampoco ha querido desarrollar de manera, diríamos, rígida, asumir un determinado tipo de identidad, porque tampoco nosotros, un poco de esa masa crítica que está construyendo las nuevas identidades cruceñas Ujú. o de los pueblos, digamos, bajos de Bolivia, es que también tiene una identidad bastante dinámica, ¿no es así? O sea, no es tan rígida, no es tan cerrada. Por eso es que las comunidades europeas o comunidades del interior, o comunidades extranjeras, de chilenos, de argentinos, de peruanos, encuentran en Santa Cruz un ambiente propicio para su desarrollo, para su emprendimiento. Acá cada mes aproximadamente 20 industrias del Alto se trasladan a Santa Cruz. El 80% del ahorro de los mineros del país invierten en el oriente porque ven ese ambiente. O sea, eso, digamos, destroza esa idea de que el cruceño es racista. Por supuesto que hay resabios radicales de gente que de alguna manera, digamos, hace eco de ciertas expresiones discriminatorias en todas partes, pero el dominante de la cultura cruceña es, pero de un tremendo sentido de De hospitalidad, policulturalidad. y Ujú. eso me pareció muy compartido también con la escuela, lo hospitalario. Ellos tenían un comedor donde todos se servían, como la última cena, pero todos ahí, pero así. Entonces me parecía fantástico estar ahí con el obispo, o sea, Con todo lo con todo, compartiendo ahí. pero todos igualados, como decía también Borges, solamente en la plaza nos igualamos. Entonces nosotros nos igualamos en la mesa. Y yo creo que eso es muy importante en el caso cruceño. Entonces la identidad nuestra tiene esa fuerza. Es una fuerza, digamos, de poder tener no valores rígidos, sino mutando. Por eso es de que hay acá cruceños de origen turco. El otro día tuvimos, como ejemplo, lo pongo, participé en un seminario en Tarija, después de mucho tiempo volví a viajar a una conferencia a Tarija, y un conferencista tarijeño comenzó a hablar mal de Santa Cruz, oye.
No le puedo creer. pero de manera, además, absolutamente extraña porque él estaba hablando sobre el plan de desarrollo de Tarija. Yo iba a Ya. hablar sobre la reducción del espacio Y público. gratuitamente empieza... Gratuitamente el tipo comienza a hablar que la capital ya de Santa Cruz va a ser Guarne, que, oye, pero así de manera muy torpe, yo diría. Ya. Y ahí saltó una colega que es presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia. Ya. Yo iba a responderle Rinza Farsacal y me dice Virgilio, le contesto, contéstele, le dije. Y lo interrumpió y prácticamente no voy a decir lo humilló, pero puso en evidencia, porque él era un administrador, no vamos a decir el nombre, que era el hombre fuerte del alcalde, después estuvimos con el alcalde en la noche, pero un poco para justamente, o sea, ¿por qué tenemos que nosotros ponernos en cuestión cuando en realidad tenemos que tirar para adelante? Entonces fue un cuestionamiento fuerte, me sentí orgulloso de ser cruceño, de defender lo que nosotros creemos que podemos defender, porque es convergente. Claro, Desde que hay grupos radicales, en todas partes hay grupos radicales, claro. cada vez menos. ¿No es así? Sí, a mí me pasa, tengo una visión, o una como visión personal muy cercana a lo que acabas de plantear. Y tiene que ver un poco con la posibilidad real que tenemos de observarnos a nosotros mismos. Al final del día, el ser humano, pienso yo, y lo voy a transversalizar así de simple, así con esa ligereza, tiende a sobreproteger lo propio, o lo que considera propio. Pero al mismo tiempo es por una suerte de ánimo de abrazar en lo cual se siente confortable o, o el lugar que le da hospitalidad. ¿Bien? Entonces, antes de darse el chance de abrirse hacia otro paradigma, se defiende lo que es propio directamente. Y eso es muy mundano de encontrar, muy rápido, es muy fácil de encontrar en personas que solo tienen un espejo en donde mirar. Entonces, aquellos que se miran a sí mismos, y no como individuos, sino como cultura. Y Santa Cruz de la Sierra tiene, lo dijiste tú, algo muy ganado, que no solamente la parte geográfica, sino que su expansión en los últimos 50 años, de 50.000 a 2 millones de habitantes, mucho tiene que ver en cuanto a la policulturalidad que ha sido capaz de abrazar como ciudad. Entonces, ha tenido el privilegio, ¿por qué no?, de poder observar desde sí misma hacia afuera, cosa rara, porque comúnmente tenemos que ir hacia afuera para poder observarnos hacia adentro. En mi caso particular, para poder entender el cómo actúa la idiosincrasia cultural de un chileno, tuve que viajar durante 2 años por distintos países hasta darme cuenta de mi propia forma de ser, como chileno, como espectro o dibujo, digamos, sociocultural. ¿Por qué no? Hay una palabra que lo define eso, que la solía repetir mucho, pero bueno, sociocultural ya le queda. Entonces, esto del observarte con distancia te permite reconocerte. Ahora, Santa Cruz, en esta condición de que mucha gente viene de afuera, etcétera, se genera esto, sí, es verdad, que en todos lados, ¿no? Esta intolerancia, este racismo, ¿por qué no? O xenofobia. Pero el minuto de que tú ya empiezas a agarrar tu grueso, tu esteroide, tu fortaleza, dentro de esta etapa adolescente, en la que adoleces de esta inmigración potente, ya te vuelves en sí ¿cómo se llama una ciudad de Nueva York? Se me fue la palabra, la tenía en la boca recién. Multicultural. Una ciudad multicultural. ¿Bien? Entonces, Santa Cruz en ese sentido no es un experimento en sí como ciudad multicultural. Es una ciudad en sí multicultural. Pero no solamente desde que te digo, no, que vienen los maonitas, que vienen los chilenos, que vienen desde los mismos pueblos interiores andinos, o no andinos, sino americanos. Entonces te encuentras hay distintas formas de llamarlos acá, dependiendo de dónde son, etcétera. Pero son parte de la trama urbana, Así es. cosa que no se encuentra comúnmente en otros lugares en los cuales llegan, conquistan desde afuera, perímetro, te radico y construyo yo desde esta perspectiva cultural desde otro lado. Santa Cruz en ese sentido es potente, muy potente en cuanto a la concepción de la idiosincrasia, esa era la palabra, cultural de América. Ujú. Encuentro que ahí está ese umbral, que no solamente que tiene que ser como fin y término, sino también como el marco que te permite apreciar algo, ¿no es cierto? O sea, cuando el minuto que lo contienes, puedes observarlo y decir, bueno, ahora, ¿cuál es la distancia con la que miro esto? Como las obras de arte, que hay que mirarlas así como
darte el espacio para poder apreciarla realmente. Eso me ha pasado con Santa Cruz, es primera vez que la visito. Había querido ya venir antes, la verdad. No pude hasta ahora y agradezco, ¿no? Todas las cosas son por algo. Don Virgilio, para ir dando un poquito de tranco a nuestra conversación. Oye, mira, con respecto a... Voy a volver a esto de latitudes. Llevamos 2 años funcionando, tratamos de que este tipo de conversaciones tenga esta perspectiva, ¿no? Del poder construirnos, no solamente como arquitectos, sino también como que se democratice este conocimiento, digamos, desde la arquitectura hacia todas las personas, el espectro completo. Tratamos a quienes nos quieran consumir, ¿por qué no? Que al final son los que nos observan. Me gustaría tener alguna noción o alguna apreciación personal de usted respecto, vamos a partir por casa, de las personas que vienen, que están ingresando a estudiar arquitectura, ¿cierto? Junto con sus talleres. ¿Cuál es esta nueva noción de mundo con la que llegan y digamos, qué anhelo te despierta en ti, ¿no? O sea, para mí un poco, a pesar de que estamos ya bastante tiempo en la academia, o sea, dedicados exclusivamente, aunque obviamente tenemos el encargo arquitectónico por fuera, pero la prioridad nuestra es un poco el trabajo. Tenemos un muy excelente equipo, con Víctor Hugo Limpia, que es nuestro decano, Juan Carlos Simone, y tenemos un equipo bastante diverso, muy rico. Hemos visto un cambio, pero radical, digamos, ¿no? O sea, por un lado nosotros cuando empezamos teníamos un poco esa visión del maestro y el aprendiz, o sea, todos los aprendices estaban en torno al maestro. Eso sucedía sobre todo cuando tenías la posibilidad de trabajar codo a codo, físicamente. Sin embargo, ahora, y sobre todo con el tema de la pandemia, se ha podido observar que los chicos, estas famosas generaciones millennials, Z y demás cosas, están un poco en una onda absolutamente distinta. No mal, ni buena, simplemente distinta. Entonces tenemos que comenzar a entender que se trata de otra generación, se trata de otra vivencia, digamos, del espacio, de la historia. Para ellos la historia comienza cuando amanece el día, entonces tienen muy poca conciencia temporal. Nosotros que somos modernos, nosotros tenemos, pues, venimos de la prehistoria, bueno, entonces nos interesa. Sin embargo, los chicos de ahora les interesa muy poco. Entonces, si no le pones un video en YouTube en paralelo, hay poco. Ahora que hemos vuelto a lo presencial, la generación de los chicos se hace un poco más difícil. Entonces, ese es un poco el perfil, ¿no? La expectativa siempre está fundada en el sentido de que nuestra escuela es relativamente pequeña, es muy en relación a otras. Nosotros tenemos cerca de 600 alumnos, nuestros cursos son de 20 alumnos, entonces hay una relación de profesor-alumno muy directa, entonces tenemos de alguna manera un acercamiento y un valor diferencial muy grande, porque nos permite, por la propia característica de la escuela. Entonces, y es todo, además de haber un poco la visión del maestro, tenemos las ayudantías, tenemos los becas servicios, tenemos un equipo de docentes que todos prácticamente trabajamos de manera conjunta. Tenemos una particularidad que eso deviene un poco de los talleres, sobre todo argentinos, que su modelo es de... Lo que pasa es que tiene un pueblo del chisme, alcohólico, pero feliz. O sea, tiene todos los atributos. Me suena latino. Pero a diferencia digamos, de otros que nosotros no tenemos problemas si en algún momento somos apolillados, si somos dionisíacos, o sea, trabajamos en los mismos planos, o sea, Okay. ¿no? O sea que pero esa es un poco nuestra visión que hay ahora con respecto a la nueva generación. Y eso no nos ha asustado en ningún punto porque también nosotros tenemos vínculos y es que tenemos que tener digamos, dos variables que hay que desarrollarla en el campo académico sobre todo. Uno, que tiene que ser para afuera, tiene que ser nacional e internacional, y por otro lado tenés que confrontarlo todos los días. Por eso decía, cuando yo comienzo un semestre, todo para mí es una renovación total, digamos, lo que vamos a dar, porque tenemos otros equipos,
hay gente que se integra, entonces eso nos parece interesantísimo. Y lo mismo de los niños que vienen también con, digamos, con esta Absolutamente, perspectiva. claro. Lo que me llama, porque claro, o sea, me imagino a ellos también, citándolo ahora, empezar a conversar y decir, bueno, puede ser apolíneo, dionisiaco, ¿hasta qué punto también se puede llegar a comprender en parte de chicos que entre Apolo y No, Dionisio no, de repente quieren sí, ser más sí. concordianos? Pero cuando dices, ¿qué es concordiano? Oye, o discordiano. Digo, ¿qué es eso? Dice, bueno, de Discord, que es una plataforma, ¿cierto?, actual que la gente utiliza para poder armar tipo de conversaciones entre ellos, etcétera. Seguro, claro. Que Seguro. termina, creo que hay una cosa fuerte ahí que tiene que ver también con el cómo se resuena, ¿no? Y cuál es la caja de resonancia con la que uno también tiene que intentar afinar para poder resonar en ello. ¿Cómo ha llevado ese espectro, digamos, que es parte de? Claro, nosotros en realidad hemos iniciado un proceso recíproco de aprender y desaprender con ellos, ¿no? Entonces, eso implica qué cosa, digamos, que todas sus inquietudes las podamos canalizar dentro de la perspectiva de los chicos de ahora, ¿no es así? Con todas las herramientas. Es decir, tenés que hacer TikToker para darle un tema, lo hacemos, o sea, ni modo, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, Era, o sea, era un poco la respuesta que estaba esperando. claro, o sea, Muy bien. la otra es, por ejemplo, yo tengo dos grupos de tesis. Hay un grupo, le digo, ustedes son un grupo apolíneos, son tristes, son rectos, son disciplinados, pero son aburridos, le dije, ¿no? O sea, son exitosos, pero son aburridos. Pero un poco, tenés que llevarlo un poco, tenés que hacerlo, darle cercanía. Sí, Ajá. algunos términos, digamos, son medio que nos remiten a otro plano. Bueno, pero tenés que hacerlo lo más comprensible posible, ¿no es Sí, yo creo cierto? que ahí va un poco también el tejemaneje, ¿no? Así es. De poder llevarlo de manera sana también. De manera sana. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Nos va quedando poco tiempo de esta. Incluso, fíjate vos, Ujú. en este momento, Suami, de repente, mañana se inaugura Casacor. Es un evento interesante que de repente Vamos a ir. van a ir. Sí, Paul va a alcanzar a estar en Ya, Casaco. Claudio se nos va antes. Sí. hasta antes. Sí, sí. Casacor, por ejemplo, es un poco expresión de lo que está ocurriendo acá, lo que vos decías, ¿no? O sea, pucha, porque hay mucha potencia, mucha fuerza. Claro, entonces, imagínate vos, un minero boliviano que tiene expectativa de plata, ¿dónde se va a meter? Antes los grandes millonarios se iban a Europa, digamos, ¿no? París, Londres, invertir. Después se fueron un poco a Estados Unidos, ya no les queda. De repente ahí el minero mediano, ¿dónde va a invertir su plata? O sea, es mucha expectativa, digamos, lo que vos, confirmando lo que vos estás diciendo. Entonces, el ahorro, imagínate vos interno del interior, del 80%, se viene acá, en A Santa distintos Cruz. rubros. Ujú. Y por supuesto hay una migración también de gente indigente que viene del norte de Potosí, que viene con su atarijito ahí, y eso hay que resolverle su problema. Claro. No sé, o sea, son dos mundos diferentes. Hay un tipo que te compra en el Urubó mansiones de 2 millones de dólares y hay otro que no viene no viene con nada. Y esos tipos, Sí, hemos visto hemos pasado por el espectro, venimos del Urubó recién. Venimos ahora. De hecho, venimos a la trancadera claro, no, me imagino. a todo para llegar ahora, ¿no? Y ahí te das cuenta, por ejemplo, un tema al margen, ¿cómo será la incultura ciudadana? Que si vos cumplieras mínimamente algunos procedimientos, algunos protocolos de tránsito, tuviéramos un 50% menos caos vehicular. Pero acá como es tan adolescente lo que vos decías, que nosotros, yo me imagino que todavía el cruceño, incluso el que viene, viene el paseño que viene acá, un poco se contagia de ese sentido de que está yendo con su caballo, no sé, con su auto último modelo, quiere estar a la puerta de entrada del amigo, de la amiga, o sea, esa cultura, digamos, de todavía de un trance acelerado del campo a la ciudad. En eso yo estoy completamente de acuerdo, o sea, nos falta un poco movilizarnos en materia de la convivencia ciudadana. Aquí tenemos muchos saltos al vacío, eso evidentemente, ¿no? Claro, que no. Ya hasta ahora hemos conversado de distintos puntos. Hay algunos que forzosamente se nos van a quedar en el tintero, pero aprovechemos. Yo he visto que Paul está aquí también junto con nosotros y me imagino que le gustará preguntarte algo y conversar algo contigo. Bueno, me ha gustado entrar a Santa Cruz viéndole también desde el punto de vista de
del altiplano, bueno, de la montaña de los Andes hacia Concepción. Y creo que es un poco de eso, el cruce de caminos, incluso Cruz es un punto medio, ¿no? Entonces, o sea, con mucha admiración veo la ciudad. Me apasiona más también conocer esa trama urbana, esos anillos, esos ejes, que creo que le hacen también mérito a la ciudad. Muchos arquitectos aprendemos el pajarito, el avión de Brasilia, como que es algo utópico, y creo que Santa Cruz lo ha realizado de otra manera muy interesante, muy diferente saber de esa trama urbana, de circunferencias, de radios y ejes. Quisiera un poco más de eso, quisiera saber. No, la historia de nuestro trazado, justamente como le decía, al ser nosotros un pueblo, diríamos, al margen de la evolución colonial que ha podido tener, por ejemplo, ciudades incluso chilenas que no estaban tan en el centro, pero estaban en su proceso de evolución, en el caso de Quito, el caso de Sucre, Potosí, Cochabamba, La Paz. Para que nos demos cuenta, en 1910, La Paz, Cochabamba, Oruro, incluso Potosí, Sucre no, tenían tranvía. Nosotros que teníamos un carretón, O sea, a ese nivel, 1910. Barro, arenales, o sea, 1910. Pero había, obviamente, una inteligencia cruceña que produce este fenómeno diferente. De repente muy conservador en el aspecto político, pero muy renovador en el campo económico. Esto es interesante un poco analizarlo. Porque aquí llegaban de repente los expulsados de Rosa, de la Argentina venían. Unos se quedaban en Tarija, otros venían a Santa Cruz, porque bueno, Santa Cruz era... Cuando hacía D'Orbigny en 1831 viene, queda maravillado por la belleza de sus mujeres, ¿no? Entonces, él iba a estar 3 días acá y se quedó 3 meses. Entonces, porque era linda la vida, digamos, ¿no? O sea, entonces, en los años 40 ya comienza digamos, a desarrollarse una cultura de preocupación del futuro, y viene una comisión argentina, se llamaba la comisión Ivanisevich, que hay un ministro, incluso último de Perón, que fue ministro en la Argentina, y va a una comisión en los años 40 a La Paz para hacerle el plan de agua potable. Y en esa comisión había un arquitecto, Ramos Correa, que era un mendocino también, que había sido expulsado por los peronistas, pero había estudiado en ese interín de exilio en los estudios de Le Corbusier, años 40, y él vino acá. En 1947 lo invitan, así de manera muy... porque así le hago a Santa Cruz. Muchos chilenos iban a las minas, hay muchas familias chilenas acá, que han venido por el lado, digamos, para trabajar en las grandes minas de Oruro, de Potosí. No, así, se casaban y después venían acá y se quedaban. Mucho, Pablo Newton, un belga, bueno, muchas familias extranjeras llegaron así, como mecánicos, como trabajadores de las minas. Entonces en 1947 vino Ramos Correa y trazó el primer plan regulador, ese modelo radioconcéntrico, el primero, esquemático. Pero como tuvimos una fatalidad histórica después de la guerra del Chaco, Bolivia de manera dramática descubre Santa Cruz. Porque Santa Cruz no estaba en la estructura histórica boliviana, no existía como parte orgánica de su discurso. Entonces, aparece Santa Cruz y comienza a desarrollarse. Y ese plan, en los años 40, teníamos 25.000, 30.000 habitantes, entonces quedó obsoleto el año 1950, 55. Entonces, ¿qué hacen? Ya después de la guerra del Chaco, ¿por qué se hace la guerra del Chaco? Por el tema de las probables explotaciones del petróleo. Se logró sacar a los paraguayos porque llegaron hasta Villamonte y Charagua. Los paraguayos se llegaron hasta ahí. Se los sacó, entonces las zonas petroleras quedaron de nuestro lado. Entonces, Santa Cruz dijo, ¿cómo podemos nosotros aprovechar esta situación? Un poco, 11%. ¿Qué es el 11% para el cruceño? Es la regalía petrolera por ser departamento productor. Eso era el 11%. 11%. Algo les he explicado. Claro. En la casa museo. En la casa museo aparecía lo del 11%. Entonces el 11% era una idea fuerza que significaba la recuperación por derecho, digamos, histórico de ser, digamos, productor del petróleo. Y un doctor.
que había estudió en la, Sí. Estuvimos en la Universidad de Chile. ¿Cómo se llama esto? ¿Café Patrimonio? Sí, un doctor ahí que tiene el lugar tenía el apellido del señor Melchor este. Pinto Pará. Melchor Pinto. Melchor Pinto. Melchor es uno de los gestores, él era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Entonces, antes había la Sociedad de Estudios Geográficos, después Comité Pro Santa Cruz, que son los gestores. Pero eso lo hizo un presidente cruceño, que fue Germán Busch, que en 1939, pero recién en el 48 comienza a ser real, Ujú. parcialmente. Entonces, en el año 57, así a grosso modo, para que más o menos, porque es bellísima la historia esta, se tocan las campanas de catedral y se licita para poder un poco decir dónde se va a invertir esa plata. El gobierno central dice, ¿dónde la van a invertir? Es un plan regulador. Ya estaba el plan INHB superado. Entonces, vamos a lanzar una convocatoria internacional y la gana el plan Techín. El plan Techín, que tiene además Lobauer, un arquitecto alemán, también moderno, lo que hace es tomar lo que hizo el argentino, Carlos Ramos Correa, y consolida los anillos y las radiales. Te estoy hablando en paralelo, incluso antes que Brasilia. La intervención ya de Lobauer es en paralelo a Brasilia, ¿no es así? Y antes de Belo Horizonte. Entonces, es interesante un poco esa modernidad anticipada que tiene. Santa Cruz, desde el punto de vista de planificación urbana, ha sido ejemplo para Oruro, para Tarija, para Sucre. Para Brasilia. No nos conocía, a nivel nacional fue muy importante. La loseta que este alcalde, no me quedo ahí, quiere sacar, fue un sistema asfaltado dentro de una industria artesanal, que fue también traspolada. Hicieron fábricas de losetas en Sucre, en Tarija, en Oruro, no sé si llegó a Potosí, pero con seguridad que llegó a Oruro, llegó a Sucre y llegó a Potosí. Entonces fue un cambio radical. 1957 se consolida. Y ahí obviamente ya ese 11% manejado de una visión tecnocrática inteligente y honesta. De ellos. Sin embargo, todo tiene un fin. Y si no lo tiene, hay que dárselo. Y ya estamos llegando al de esta transmisión, me parece. Tenemos 1 hora y algo digamos, de grabación. Me gustaría que usted diese el cierre, si es posible, claramente. ¿Alguna moción propia que nos quiera compartir? ¿Alguna máxima, por qué no, que le gustaría dejar para la posteridad? Y, y bueno, y despedirse de las personas que actualmente nos siguen en nuestra transmisión a través de las redes sociales. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con ustedes, la verdad. Ha sido un viaje bastante atrevido, bastante, diríamos, sinuoso. Por ahí a veces nos movemos por arenas movedizas, pero creo que al final lo importante es de que podamos siempre tener un alto grado de responsabilidad en lo que hagamos o dejemos de hacer. Yo creo que el arquitecto en ese sentido tiene mucho que hacer, mucho que decir, tiene que seguir trabajando por constituir una masa crítica, no dejar de trabajar, no dejar de estudiar, no dejar de reflexionar, no dejar de compartir, no dejar de militar. Aquí corresponde esa palabra un poco media, no voy a decir despreciada, pero sí devaluada, ser un militante de la arquitectura. Creo que por ahí un poco pasa muchos de los aspectos que a veces por agotamiento, por presión, dejamos estos espacios, y creo que estamos en un momento clave donde debemos seguir un poco remando para que nuestra disciplina esté en el lugar que siempre tiene que estar, sobre todo en los arquitectos que pensamos que todavía con el soñar podemos un poco que esos sueños sean realidad, porque finalmente el hombre sueña en la medida que puede convertir esos sueños en realidad, aunque sean pocas las posibilidades de hacerlo, pero no debemos dejar de soñar.